Cuando se produce el golpe contra Perón, ya los medios estaban trabajando, yo te diría, en un 60-70% en defensa del gobierno constitucional, porque el peronismo había sabido construir un aparato de medios muy interesante. En ese momento el espectro radioeléctrico, es decir, radio y televisión, que había hecho su ingreso al país pocos años antes, sí estaban controlados por el Estado. Lo que quedaba al margen era algunos medios muy importantes, el caso de La Nación, que ejercían una muy fuerte oposición. Eso como panorama hasta que se sigue el golpe. Entonces, lo que pasa es que los medios no tienen solamente, no son los que impulsan el golpe de Estado, o golpes militares en esa época, porque el golpe de Estado sigue habiendo. Los medios lo que pueden hacer es legitimar ciertas cosas, legitimar climas sociales, legitimar un clima, darle un formato más unitario o más unificado. No es algo tan disperso, sino que estamos todos ahí. El clima está preparado. La aparición de los semanarios de políticos culturales, Primera Plana, confirmado después, Panorama, son varios los semanarios que van a aparecer ahí sobre el 58-60 y que ya son medios que tienen un objetivo bastante claro. Hay polémicas acerca del tema, pero algunos han dicho Primera Plana fue fundada para para promover el golpe. Yo diría que fue fundada para esto, ¿no? Para este señor que aparecía cada tanto en la tapa. Para charlar con estos y que de todas maneras se daba el lujo de hacer esto. De ahí el lenguaje que tienen estas revistas. Su lenguaje es dirigido a los sectores altos de la sociedad. Es decir, son medios dirigidos al poder, que dialogan con el poder, que pertenecen además a algún sector del poder y que van generando un determinado clima. Es una situación, la del 62 y la del 66, muy diferente a la del 55. En el caso de Frondizi, hay un presidente que no consigue conformar a las Fuerzas Armadas, o sea, no logra negociar con las Fuerzas Armadas. Los planteos son, bueno, eran los planteos militares. Hoy les diríamos intento de golpe, sedición. En ese momento eran planteos militares, es decir, militares que se sentaban con el presidente, que le decían queremos esto, queremos lo otro y queremos aquello. Y después viene la legitimación. Este golpe restauró la tranquilidad, la paz, la ciudad continuó con su ritmo normal, es decir, a la población no le preocupa que haya caído un presidente constitucional derrocado por las Fuerzas Armadas. Todo sigue normal. Siempre ocurre que en una primera etapa de un gobierno hay como un cierto consenso entre los medios de ver qué pasa. Y en el caso de Ilia duró poco. Empieza un trabajo de desgaste de la figura de Ilia. Había que mostrarlo como inoperante, dubitativo, sin planes, sin proyectos, es decir, una víctima muy fácil del autoritarismo en cualquiera de sus formas, no en la de ellos. Yo recuerdo una imagen muy clara que es Más golpista imposible, es un dibujo de Flax, con Ilia durmiendo y en lugar de contar ovejitas para quedarse dormido, cuenta militarcitos que van saltando. Digamos que la figura de Onganía empieza a pesar cada vez más en el terreno de la política
y ahí están los medios atizándolo. Los medios por sí solos no pueden hacer nada, los medios por sí solos no hacen golpes. Vos podés tener una cadena de medios que esté trabajando, pero si vos no tenés sectores sociales que estén en una misma línea y sectores con poder que estén en una misma línea, lo que tenés es un grupo de medios que queda girando en falso. Durante toda la última etapa del gobierno de Ilia se disputaban el espacio entre confirmado y primera plana para ver quién promovía con mayor intención el golpe. Además hay una forma de hablar de los golpes, que es hablar de la inestabilidad. Entonces, por ahí vos no encontrás en las revistas una nota que diga, una tapa que diga se viene el golpe, aunque sí lo hay, ¿no? Sí los hay. Pero cuando vos lees en primera plana, tenés acá el plan de YPF, Facundo Suárez, pero de repente tenés en la página 5 de primera plana la interna militar. Y en la interna militar es donde te están hablando del golpe. En los últimos días del golpe, a la izquierda tenés primera plana la situación militar. Tapa completa. A la derecha, 30 de junio, confirmado en la revista de Timerman. A esa altura no sé si seguía siendo de Timerman, que habla de, o se pregunta, que preguntarse es una manera de afirmar, si es el fin de una época. Cada etapa tiene su particularidad, pero hay algo que tienen todos en común. Generan consenso o buscan generar consenso de que hay una alteración del orden que tiene que resolverse y luego hay una tarea de legitimación de ese nuevo orden, y perdón por la palabra, por el término, pero de ese nuevo orden que ahora se impuso. Entonces hay que hablar de la paz, de cómo llegar a la reconciliación. Digamos que esto sí es común al golpe del 55, al del 62 y el del 66.